Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Qué bueno es el Señor realmente, porque como dice la palabra, inescrutables son sus caminos. Y últimamente el Señor ha estado visitándonos, esa es la palabra, visitándonos. Ah, y yo tenía en mi corazón el domingo compartiendo, cuando el hermano estuvo compartiendo, comencé a sentir una carga por dos personas de acá. Son las dos hermanas que están embarazadas. El lunes que el hermano dio la oportunidad de compartir aquí lo que el Señor había hablado al corazón, o cómo se habían sentido, yo me quedé corto por no pasar. Realmente viendo el tiempo dije no, mejor no. Pero sentía carga por ellas. Y en base a eso, el Señor hablando a mi corazón, también cómo en su visitación está esperando que nosotros entendamos hasta cierto punto que Él quiere relacionarse con nosotros. Y que la relación que Él quiere tener con nosotros no es una relación pasajera o una relación superficial, sino que es una relación de padre a hijo. Hay diferentes relaciones. Está la relación de padre a hijo, está la relación de esposo y esposa, hijo a hija, hijo a padre. Pero el Señor está esperando que nosotros entendamos que Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y meditando sobre esto, se me dio la oportunidad de compartir hoy. En base a eso yo comencé a pedirle al Señor que hablara a mi corazón y para poder compartirles. Y me hallé con que no entraba. Pero me llevó a una escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 26, versos 12 al 15. Es increíble. Dice la escritura: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús. Continúa. Yo veía que Pablo iba en el camino, dice. Saulo. Saulo iba en el camino. Llevaba una comisión: maltratar a aquellos que se denominaban seguidores del camino o de Jesús. Y eso acontece. Yo me preguntaba, ¿quién era este Saulo? Si nos damos cuenta, Saulo no era cualquier persona.
Era un estudiado de las Escrituras, conocedor de las Escrituras. Él decía, en cuanto a la ley, soy irreprensible, decía. Y no solamente era eso, sino que tenía otras cualidades que muchos de nosotros quisiéramos tener. O sea, a lo que voy es que Pablo no era cualquier persona que llegaba a un culto y se sentaba, etcétera, etcétera. No, él era conocedor de las Escrituras, era un creyente. Era un creyente. Y si nos ponemos a la par de él, ¿cómo saldríamos nosotros? Pero dice que yendo por el camino, dice, vi una luz. Y dice que él vio una luz. Y habiendo caído a tierra, dice, oyó una voz. Y aquel que tenía conocimiento de las Escrituras, se decía conocedor de Dios, al verse confrontado con esa luz y con lo que oyó, dijo estas palabras: ¿quién eres, Señor? Y es que hay una cosa, hermanos, yo he entendido una cosa, de que nosotros podemos estar reuniéndonos o estar haciendo muchas cosas, dizque evangelísticas o cristianos, pero no sabemos quién es el Señor, no conocemos al Señor. Hemos tenido un encuentro tal vez con Jesús, el Salvador. Somos salvos gracias al Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Él ha limpiado nuestras vidas. Pero así como Pablo tenía conocimiento y en base a su conocimiento, él creyendo que estaba haciendo bien, estaba golpeando al Señor. Entonces, ahora yo lo pongo en mi vida. Si Pablo tuvo que tener un encuentro, primero dice, vi una luz y oyó. Y en base a que eso sucedió, él hizo esta pregunta a esa voz que escuchó: ¿quién eres, Señor? No le dijo ¿quién eres, Jesús, mi Salvador? Sino que ¿quién eres, Señor? Y eso me golpea a mí, porque me doy cuenta que yo no conozco al Señor, pero Él se quiere dar a conocer. Pablo dice Pablo dice que Él vio una luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense lo que dice: él vio una luz. Y aquí la palabra nos testifica, nos enseña que quién es esa luz. No fue cualquier luz. Él vio al Señor Jesús. Dice en 1 Timoteo 6:16.
Él vio la luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice en el 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra del imperio sempiterno. Amén. Fíjense, Él es la luz y dice que habita en una luz inaccesible. O sea, quiere darnos a entender que no podemos acercarnos a Él, pero Él, siendo la luz de la vida, se acerca al hombre. Se acerca al hombre. Él habita en una luz inaccesible, pero Él se hace accesible. Y nos pudimos dar cuenta el domingo, hermanos. Él nos visitó y habló a cada uno en particular. El Señor conoce el corazón de cada uno y en base a eso el Señor habló. Y ahí, ¿qué puede decir uno? Pues ahora está en nosotros si recibimos la palabra o la rechazamos. Pero ¿quién es la luz? O sea, Él vio la luz. El Señor abre los ojos para que veamos la luz. Esa luz que dice que es la vida y es una luz inaccesible, pero Él se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros porque quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y nos habla para que nos demos cuenta cómo estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, para que tomemos decisiones, para que veamos cómo estamos y que tomemos una decisión para poder proseguir. O sea, no continuar siendo lo que somos, sino que seguir. Como dice la Escritura, que el camino del justo va en aumento. Pero la pregunta que hizo Saulo es: ¿quién eres, Señor? Y en base a esto, yo busqué la palabra Señor. Yo sabía que es curios para ver qué es lo otro significado tenía. Y lo único que encontré: amo, Señor, dueño. Y yo puedo añadir creador, sustentador, etcétera, etcétera. Y en base a eso, Colosenses 1, 15, 19. ¿Quién eres, Señor? Aleluya. Colosenses 1, 19. Dice la Escritura, 15 al 19. Fíjense, Él es. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y continúa y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto, fíjense, aleluya,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Quién eres, Señor? Y nosotros venimos a veces con todo orgullo y creemos que nosotros somos esto y esto y esto. Y lo que aconteció con Saulo fue que al verse delante de él, dice que cayó al suelo. Yo no sé cómo cayó, pero fue tanto el impacto que sus rodillas no soportaban. Bueno, estaba en el caballo, pero cayó. Se humilló. No soportó aquel que era hasta cierto punto un maestro. No soportó la presencia del Señor. No soportó la plenitud del Señor, que tuvo que caer. Y nosotros a veces venimos con todo orgullo, con toda justificación, con todo garbo, y creemos que somos aquí y a veces hasta queremos que los hermanos nos sirvan o hacer esto o Padre, perdóname, Señor. Pablo tuvo un encuentro con el Señor a tal extremo de que dijo: ¿quién eres, Señor? Yo no te conozco de esa manera. ¿Quién eres? Y para usted y para mí, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Yo entiendo que tenemos necesidades, hermanos, monetarias, físicas, de todo aspecto. Pero ¿qué es más importante, el Señor o su necesidad? Dígame. Yo pienso que si el Señor tiene cuidado de las plantas, tiene cuidado de todo aquello que no es humano, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no estamos nosotros buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con el Señor. Estamos creyendo que estamos bien. Hermanos, perdónenme. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Necesitamos que el Señor abra nuestro oído para poder oírle también. Y necesitamos antes tener un encuentro con el Señor para que nuestras vidas sean convertidas a Él. No solo salvos, no, convertidas a Él. Gracias a Dios somos salvos. Pero el Señor quiere que nos convirtamos, que veamos que hay un Señor creador de todas las cosas, al cual le ha sido dada todas las cosas, que es el dueño, el amo. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es: Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. ¿Qué quiere que haga? No venimos: Señor, tu palabra dice que... No, hermanos, perdónenme. No es así la situación. No conocemos al Señor. Y el Señor quiere que lo conozcamos. Quiere que le conozcamos. No que seamos solo salvos, sino que le conozcamos, que le entendamos, que le amemos y que le sirvamos. Y si le conocemos a Él, nos daremos cuenta que Él es la cabeza de la iglesia, que la iglesia le pertenece a Él. Y como Él es la cabeza, nosotros vamos a cuidar de la iglesia, no la vamos a destruir. A los hermanos los vamos a tratar. Yo tuve una experiencia, hermanos, perdonen que se las vaya. En la unión tenía la oportunidad de tener un grupo de jóvenes, los cuales compartía. Y habían, bueno, ya saben los jóvenes cómo son. Pues. Y ¿saben qué? Eran jóvenes de maras. No eran cualquier tipo de jóvenes.
Entonces ahí estaba la 18, estaba la MS, la Mau Mau y no me recuerdo la otra. Había un grupo como de 16 a 20 jóvenes. Y entre ellos habían habido roces, ya eran salvos. Y yo vi todo eso y cuando me llegó la oportunidad de compartir con ellos, yo dije, me lo voy a acabar con la palabra. Y preparé una palabra y en base a lo que había visto, cuando estábamos reunidos, me dice el Señor, bueno, oí en mi corazón, ¿y qué vas a hacer? ¿Son ellos tus hijos? ¿Tú los has comprado? ¿Tú has dado la vida por ellos? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué autoridad les vas a golpear? Y ahí de Padre, el Señor ama a sus hijos, pero Él quiere que le conozcan, no solamente como su Salvador, sino como su Señor. Él es celoso con sus hijos también y los protege, pero también Él los disciplina. Y no cualquiera los va a maltratar, pero Él los disciplina. Y ay, de aquel que cae en las manos del Señor. Pero la pregunta que aquí yo tengo en mi corazón es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres no para ellos? ¿Quién eres para mí? No me importa lo que diga el pastor, el diácono, no, ¿quién eres para mí? Porque la relación no es Señor, iglesia, perdón, la relación, lo que quiero decir es que la relación es personal. La salvación es personal, la relación es personal también. Pero ¿quién eres, Señor, para mí? He tenido yo ese encuentro, te he visto tal como lo que es, como dice la Escritura, como dice, todo le fue entregado por Él y para Él, todo fue creado en Él y por Él, todo le ha sido entregado. O sea, si nosotros no tenemos nada, entonces, ¿quién eres, Señor? En Hechos 22, 14, miren hasta dónde llega la misericordia del Señor, la gracia del Señor, su bondad. Dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga, aleluya, la voz de su boca. Qué precioso es el Señor, hermano. Porque Él quiere que le conozcamos. Dice que Él nos eligió, nos escogió, dice, para que le conozcamos su voluntad, para ver al justo y para oír su voz. Es lo que aconteció con Pablo, con Saulo. Vio y oyó. El Señor lo había buscado. Pero Pablo respondió porque dice más adelante que enseguida, enseguida dice, predicaba. Ya no lo que él creía, sino que en base a lo que el Señor le había mostrado. Entonces lo que voy es, hermano, que nosotros necesitamos no solamente conocer al Señor como Jesús, sino como el Señor, como el amo, como el dueño, como aquel creador de todas las cosas, como aquel al quien le han sido dadas todas las cosas. Nada nos pertenece.
Tal vez nosotros las compramos, pero aún el dinero que tiene se lo ha dado el Señor. Y ese dinero que lo recibe el trabajo se lo ha dado el Señor. Todo lo que nosotros tengamos, el Señor lo ha dado. Porque es de Él. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es el Señor para usted y para mí? Esa es la gran pregunta. ¿Hemos tenido un encuentro con el Señor? De tal manera de que podamos hacer un alto y decirle, Señor, de aquí en adelante toma tú el control y guíame, porque Él guía a sus hijos. Él no los empuja, Él los guía, Él los lleva. Pero es necesario que tengamos un encuentro con el Señor y una conversión de lo que antes éramos a una nueva vida. De lo que antes vivíamos creyendo de que nosotros podíamos o hacíamos a lo que el Señor es, y postrarnos delante de Él y decirle, Señor, de aquí en adelante, ¿qué quieres que haga? Esa fue la otra pregunta que le hizo Saulo. Señor, primero le dijo, ¿quién eres? Y luego dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya no confió en su mente, ya no confió en su capacidad, ya no confió en su manifestación o su poder, sino que, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo creo que ese es el desafío que todos podemos tener en esta noche. Primeramente, tener un encuentro con el Señor. Si no lo hemos tenido, pedirle, Señor, permite que mis ojos puedan verte. Tú habitas en una luz inaccesible, pero tú te has hecho cercano. Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor, de tal manera que pueda humillarme delante de ti, pueda reconocerle que tuya es la gloria, que tuya es la honra, que tuyo es el poder, que tuyo es todo, Señor. Si hay alguna buena habilidad que usted tenga, el Señor se la ha dado. El Señor, y esa le corresponde, es de Él. Porque Él lo ha comprado a usted y me ha comprado a mí. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Qué bueno es, Señor, reconocer que sí, Señor, tú nos has salvado. Pero necesitamos, Señor, que nos visites para poder tener un encuentro, no con nuestro Salvador, sino con nuestro Señor. Para poder conocerte, para poder entenderte, para poder amarte, para poder servirte, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Sí. No. No.